El 90% de vosotras falláis en el glúteo por la misma razón. Le tenéis miedo a lo único que lo hace crecer: la comida. Y es normal, vivimos bombardeadas con la idea de que para vernos bien hay que comer poco, cuando lo que tu glúteo necesita realmente para crecer son proteínas, carbohidratos y grasas. Pero claro, entras a redes sociales y tienes 600 vídeos demonizando la comida, así que por eso en este vídeo voy a resumirte en 3 sencillas partes todo lo que necesitas comer para aumentar glúteos, para que no cometas errores y mostrarte lo absurdamente simple que es. Lo primero es entender qué hace que el glúteo crezca. Cuando tú entrenas pesado, lo que estás haciendo realmente es causar microroturas en tus fibras musculares. Estás generando un daño en el tejido. ¿Y qué es lo único que puede reparar ese daño? Los nutrientes. Ellos son el material de construcción. Si tú vas al gym y rompes la fibra, pero luego no ingieres los nutrientes necesarios, ¿qué crees que pasa? Que el cuerpo no tiene con qué reparar el daño. Y el músculo se queda igual, o peor. Y ahora que ya entendiste que la comida es el material, vamos a hablar de lo que realmente marca la diferencia: las cantidades. Aquí entra el primer pilar de todo este proceso: el superávit calórico. ¿Qué significa esto? Muy simple. Para crear tejido nuevo, músculo, tu cuerpo necesita energía extra. Tienes que comer un poco más de lo que gastas en tu día a día. Si tú gastas 2000 calorías y comes 2000, te quedas igual. Si comes menos, pierdes peso. Y adiós glúteo. Para que el glúteo crezca, tiene que sobrar energía al final del día. Y ahora mismo te estoy leyendo la mente. Pero Rosy, si como más me voy a poner gorda, tranquila, mi reina. Aquí está la diferencia clave. Si tú comes de más y te quedas en el sofá, sí, esa energía se guarda como grasa. Pero si tú comes de más y estás entrenando pesado, rompiendo fibras, tu cuerpo es inteligente. No va a guardar esa energía en la barriga. La va a usar para reparar y engrosar esas fibras del glúteo que has trabajado. Esa energía tiene un destino. Ojo, que he dicho superávit, no buffet libre. Mucha gente confunde esto con el famoso volumen sucio. Hincharse a pizza, hamburguesas y dulces porque estoy en volumen. Si le das basura a tu cuerpo, construyes un cuerpo inflamado y con grasa. Nosotras queremos un superávit de calidad, queremos nutrientes reales. Vale, ahora entramos en una parte clave, porque aquí es donde muchas lo hacen bien 2 o 3 días y luego lo dejan. Para que el glúteo crezca necesitas saber cuánto comer, no solo qué comer. El problema es que cuando empiezas a sumar calorías, pesar comida y apuntarlo todo, eso se vuelve una tortura y acaba generando más estrés que resultados. Yo uso Calai para esto, no porque sea mágica ni porque haga crecer glúteos sola, sino porque me quita el trabajo pesado. Tú te la descargas, rellenas tus datos, edad, peso, altura, y le dices que tu objetivo es ganar músculo. Y ¡pum! Ella sola te calcula tus calorías de mantenimiento, te suma ese extra de superávit automáticamente y te da la cifra exacta que tienes que comer hoy. O sea, te olvidas de sumar nada, ya tienes el objetivo marcado en la pantalla. Pero lo que de verdad hace que esto sea sostenible es cómo registras la comida. En lugar de escribirlo todo a mano, haces una foto al plato y la app te calcula al momento y te reconoce cada ingrediente del plato. Te detecta que es aguacate, que es huevo y te lo desglosa todo al instante. Proteína, carbohidratos, grasas. Y os digo la verdad, según mi experiencia es bastante precisa, aunque yo siempre le echo un ojo por si se le escapa algo típico como el aceite de cocinar. Si pasa, lo añades tú misma en 2 toques y listo. Si eres más detallista o más intensa que yo, la app también incluye una base de datos gigante con miles de alimentos para que busques la información nutricional al milímetro. Pero les confieso que mi función favorita, sin duda, es el escáner de códigos de barras. Para esos snacks nocturnos que nos comemos a traición, escaneas y registrado. Y como os quiero ver triunfar, y sé que esto os va a ayudar, os he conseguido un regalito. Os he dejado el enlace aquí abajo, pero atentas, si ponéis mi código ROSYFIT, tenéis 3 días totalmente gratis. En serio, mi reina, no pierdes nada. Bájatela, que te calcule tus metas. Pruébala y verás la paz mental que te da. Es un regalo para vosotras, así que aprovechadlo. Y te digo todo esto por el siguiente punto, porque aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. La proteína. Apunta esta cifra. Si pesas 60 kilos, multiplicas tu peso por 2. Eso significa que necesitas unos 120 gramos de proteína al día. Para que te hagas una idea, 100 gramos de pechuga de pollo tienen unos 20 o 25 gramos de proteína real. Así que sí, mi reina, te toca comer proteína en cada comida. Desayuno, comida y cena. Si no llegas a ese número, no tienes material para construir. Y a tus glúteos les falta lo que necesitan para crecer. Vale, ya tenemos los números controlados. Ahora vamos a lo rico. El tercer pilar, la comida. No necesitas comer cosas raras ni gastarte el sueldo en suplementos mágicos. Solo necesitas entender el timing. Te voy a dar las 3 comidas estratégicas que no pueden faltar en tu día si quieres que ese glúteo suba. La comida preentreno. Esta es la comida que haces 1 hora o 45 minutos antes de ir al gym o de tu entrenamiento en casa. Aquí el objetivo no es llenarte, es tener energía. Si vas con el estómago vacío o habiendo comido solo lechuga, no vas a levantar ni el saludo. Y si no levantas peso, no rompes fibra. ¿Qué comemos aquí? Carbohidratos de fácil digestión. Opción top:
Una tostada de pan blanco con un poco de mermelada y plátano. Opción rápida. Unas tortitas de arroz o avena. Evita aquí las grasas pesadas. Frutos secos, mucho aceite, porque te van a pesar en el estómago. Queremos energía rápida para reventar ese hip thrust. La comida post-entreno. Saliste del gym, terminaste tus ejercicios, estás temblando, te duele todo. Bien hecho. Ahora tienes una ventana perfecta para nutrirte. Aquí necesitamos el pack completo. Proteína más carbohidratos. Proteína, para reparar el daño. Pollo, pescado, tofu, whey protein. Carbohidratos, para rellenar tus depósitos de energía. Arroz, patata, pasta. Este es el momento de comer bien. No te vayas a dormir sin cenar. El snack o el comodín. Mi reina, a veces cuesta llegar a esas calorías extra. Te sientes muy llena. Aquí tienes mi hack favorito. Bebe tus calorías. Hazte un batido potente. Es mucho más fácil de tragar que un plato de comida y se digiere volando. La receta del batido. Leche más un plátano más mantequilla de cacahuete más proteína en polvo. Si usas, ¡pum! Tienes 400 o 500 calorías de calidad en un vaso. Te lo tomas en un minuto y le estás dando al glúteo un extra increíble sin sentirte pesada. Si cumples con la energía antes, la recuperación después y el snack para llegar al superávit, tienes el 90% del trabajo hecho. Si quieres un cuerpo fuerte, tienes que comer como una mujer fuerte. Y un matiz rápido porque me lo preguntáis mucho. Rosy, si hoy descanso, ¿tengo que comer menos? Ni se te ocurra. Tu glúteo no crece mientras entrenas, crece mientras descansa. La reparación del tejido tarda hasta 48 horas. Si hoy cortas la comida porque te sientes culpable, cortas el crecimiento. El único ajuste inteligente que puedes hacer es bajar un pelín los carbohidratos porque no vas a gastar esa energía explosiva. Pero la proteína se mantiene sagrada. Quiero que te lleves una sola cosa de este vídeo. El cambio físico que buscas no empieza en la máquina de sentadillas, empieza en tu cabeza. Durante años nos han enseñado a tenerle miedo a la comida, a pensar que menos es mejor. Pero si quieres construir un cuerpo fuerte y con curvas, esa mentalidad no te sirve. La comida no es tu enemiga, es tu aliada. Es el material con el que vas a esculpir tu mejor versión. Así que, por favor, deja de restar y empieza a sumar. Hoy hemos visto la teoría, los números y los conceptos. Pero yo sé que muchas sois prácticas y me vais a decir, ¿pero qué cocino exactamente? Así que te propongo un trato. Si quieres que suba un menú semanal con recetas ricas, baratas y pensadas para aumentar glúteo, sígueme en mi red social, que ahí te leo. Necesito saberlo. Suscríbete ahora mismo y dale like. Déjame la palabra dieta en los comentarios. Si veo muchos comentarios, os subo ese menú. A comer y a crecer, mi reina. Y nos vemos en el próximo entreno. Te quiero, reina.